noches, amada familia en Cristo, que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente, que la gracia de nuestro Señor esté sobre todos y cada uno de ustedes. Amados hermanos, como ustedes se les informó el día de hoy por la tarde, en la mañana tuvimos inconvenientes técnicos fuera de nuestro control que nos impidió llevar a cabo la transmisión como de costumbre. En este momento y con mucho amor se las entregamos de nuevo. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, por lo bueno que eres, por lo precioso y hermoso que eres, Señor. Y queremos, precioso y bendito Jesús, que en todo siempre te veas glorificado, exaltado, Señor, alabado, Señor. Adoramos tu santo y precioso nombre en esta noche, Señor, y queremos, precioso y bendito Jesús, que tú tomes el control de ese tiempo, Señor, que seas tú viéndote glorificado, Señor, que tú abras los corazones de nuestros hermanos, Señor, que nos ven, Señor, desde sus hogares, Señor, que tú bendigas, Señor, nuestras vidas, Señor. Queremos cada día ser más como tú, menos como nosotros, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Y gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad, Señor Dios, de estudiar tu palabra, Señor. Recibe la gloria de todas las cosas, Señor. Oramos por nuestros hermanos en diversas pruebas, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que están atravesando, Señor, tal vez momentos de enfermedad, Señor. Momentos, Señor, tal vez de inconvenientes familiares, Señor. Tal vez en sus matrimonios, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, y que tú suplas todas y cada una de sus necesidades. Gracias una vez más, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan y por favor abramos nuestras Biblias en el capítulo 6, versículos del 34 al 40. Hermanos, hemos titulado el presente estudio como Yo soy el pan de vida. Acompáñenme, hermanos, por favor, con la lectura. Versículo del 34 al 40. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, recordábamos la semana pasada que Jesús exhortaba a la multitud a creer en Él, en el versículo 29, y ellos por su parte le exigían otra señal, en el versículo 30, como condición para creer en Él. Específicamente, hermanos, ellos querían que se les repitiera un espectáculo similar a la alimentación milagrosa que ellos habían experimentado la noche anterior. Solamente, hermanos, que a diferencia de esta, ahora ellos querían que esta alimentación fuera permanente, como lo hizo Moisés con sus padres en el desierto durante 40 años, con el maná. Jesús, por su parte, hermanos, les decía que con ese pan físico solo lograrían saciar su hambre física, pero que el pan que el Padre les da, el pan de Dios, el verdadero pan que descendió del cielo y que Él les estaba ofreciendo, Jesucristo mismo, ese daba vida al mundo y saciaba el hambre espiritual. Sin embargo, hermanos, ellos confusos y sin entender, en el versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan.
Hermanos, vemos que en este versículo nos presenta la segunda petición que le hacían estas personas a Jesús, confirmando, hermanos, una vez más su ceguera espiritual. Noten lo siguiente, hermanos, qué interesante, que del mismo modo como la mujer samaritana quería el agua viva en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 15, esta gente quería el pan de Dios. Recordemos que la motivación de esta mujer era igual de materialista que la de esta gente. Ella quería de aquella agua. Hermanos, si ustedes se recuerdan por qué razón, ya nosotros lo estudiamos, para no tener que ir más al pozo todos los días. La multitud había comido de la alimentación milagrosa. Y al igual que la samaritana, estos querían un regalo permanente, continuo, comer y beber todos los días gratis. Tanto la mujer como la multitud, hermanos, respondieron con ironía. En realidad, tengamos casos, hermanos, ellos no creían que Jesús les pudiera dar ni el agua viva a la samaritana, ni el pan de Dios a la multitud. ¿Y por qué razón? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque no creían en nuestro Señor Jesucristo. Ellos seguían empeñados en satisfacer sus necesidades físicas. Y en su terquedad, en su torpeza, terminaron mostrando, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí, hermanos, aprendemos algo interesante: a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra naturaleza innata, caída, siempre enfocada únicamente en nuestros propios deseos egoístas y materiales, no en el dador de los dones, ni tampoco en los demás. Esta multitud, hermanos, sigue sin entender en absoluto el punto de Jesús de los versículos 32 y 33. Y en su ignorancia se apresuraron a decirle: Señor, danos siempre de este pan. Y aquí la referencia específicamente, hermanos, en este versículo a este pan, es al pan físico, al pan material. Por lo tanto, el deseo de esta gente, hermanos, era continuar utilizando a Jesús, sirviéndose de Él, para satisfacer sus necesidades físicas. Hermanos, y eso es evidente por el requerimiento que le hacen. Y es un indicador claro de su interés superficial. Hermanos, y hoy en día es exactamente lo mismo. No es en nada diferente. Más bien es una característica, hermanos, que distingue a la mayoría de la gente que sigue a Jesús. Falsos discípulos, seguidores superficiales y temporales de Jesús, que llegan a los templos buscando satisfacer, hermanos, únicamente sus deseos y necesidades. Hermanos, estas son las mega iglesias de hoy en día. Eso es lo que la gente quiere recibir únicamente hoy, sus bendiciones. Pero no quieren, hermanos, ni su palabra, no quieren obedecerle, no quieren someterse a su señorío, solamente quieren que sus deseos egoístas les sean satisfechos. Y lo curioso de esto, hermanos, pero lamentable a la vez, es que hay iglesias, hermanos, que los acogen, que los acomodan. Hoy en día precisamente suelen ser los lugares que más atraen a las multitudes, pero también, hermanos, los lugares que tienen el porcentaje más pequeño de verdaderos creyentes. Por lo que, habiéndole insistido primero esta multitud a Jesús, que demostrara sus afirmaciones, que las probara, ahora le insistían, hermanos, en que les diera lo que querían. Hermanos, noten que esta gente
le llama a Jesús Señor, que es la palabra griega kurios. Por lo general, en la mayoría de las ocasiones, en el griego, esta palabra se asocia al señorío de nuestro Señor Jesucristo y a su divinidad. Pero ojo, hermanos, no siempre. Y obviamente en este versículo la palabra kurios no está apuntando al reconocimiento de su señorío y de su divinidad. Aquí le llaman Señor a Jesús, pero con un título de respeto. Recordemos, hermanos, que estos galileos ni siquiera creían que Jesús fuera su Señor, como lo evidencian las palabras de Jesús en el versículo 36, que no creían en Él. Hermanos, la estupidez y la falta de entendimiento de esta multitud hizo que el Señor les dijera y les revelara con claridad en el versículo 35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En una declaración majestuosa, Jesús les aclara, hermanos, su malentendido. El pan del que Él les estaba hablando no es como el maná, algo que ellos podían recoger y comer directamente. El pan que Él les habla, hermanos, es el mismo. Él es el pan que antes había prometido darles desde el versículo 27. En esta respuesta, hermanos, de Jesús a la multitud, Él lo que esperaba, hermanos, era levantarles sus ojos del pan material y de los reinos materiales, y que ellos nos fijaran en las realidades espirituales hacia las realidades eternas. Ellos necesitaban poner su confianza en Jesús en vez del pan material. En este versículo, hermanos, también la expresión el yo soy, hermanos, es una declaración sumamente solemne. Y en este contexto, hermanos, tiene una connotación de divinidad. Jesús se apropia del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y es muy probable que Jesús tomara ese nombre de la zarza que ardía y lo relacionara con el símbolo del sustento perfecto para la vida del hombre. Yo soy el pan de vida. Y aquí la expresión pan de vida, hermanos, asocia la vida con Cristo. Y quiere decir exactamente el pan que da vida. Y ese es el único pan, hermanos, que nos da vida espiritual y que nos preserva de la muerte. Aquí Cristo, hermanos, de lo que está hablando no es de la vida terrenal, hermanos, no es de la vida física, sino de la vida eterna. Él mismo, hermanos, es el pan de vida. Por otro lado, hermanos, esta es la primera de 7 declaraciones que nuestro Señor Jesucristo proclama en el Evangelio de Juan, donde cada una de ellas, y unida a la expresión yo soy, como una metáfora, destaca un aspecto importante de la persona y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una metáfora, hermanos, es una forma de hablar figuradamente, llamando algo a través de su similitud con otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo, además de utilizar la expresión yo soy para describirse como el pan de vida, hermanos, Él también lo usó para describirse como la luz del mundo, como la puerta de las ovejas, como el buen pastor, como la resurrección y la vida, como el camino, la verdad y la vida, como la vid verdadera. Y algo que debe quedar, hermanos, sumamente claro, es que al momento, hermanos, de esta conversación de Jesús con la multitud, no había pan maná, no había pan, ni había peces, hermanos, como los que el Señor había creado la noche anterior.
que pudieran satisfacer permanentemente su hambre física. Por lo tanto, hermanos, cuando el Señor les declaró que quienes vinieran a Él nunca volverían a tener hambre ni sed, hermanos, por supuesto que Él no se estaba refiriendo al cuerpo, sino al alma. Y de la misma manera, hermanos, como en Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 6, la necesidad humana de saber se expresa metafóricamente como hambre y sed. Así también en este versículo 35 se expresa la necesidad de vida espiritual. También otro detalle interesante es que en este versículo 35 aparecen dos verbos: viene y cree. Y esos dos verbos, hermanos, definen la participación del hombre en el proceso de salvación. De tal manera, hermanos, que cuando nuestro Señor Jesucristo habla de venir a Él, esto lo que implica es un separarse radicalmente de la vida que llevábamos anteriormente. Involucra el olvidarnos de la vieja vida de pecado y de rebelión en que estábamos inmersos. Y finalmente, el terminar con esa incapacidad, hermanos, de poder satisfacerse y llenarse a uno mismo, dejando de padecer hambre y sed espiritual. Pero también, hermanos, venir a Cristo consiste en acercarse a Él. Consiste en someterse a Él como Señor. Y aunque el apóstol Juan, en su evangelio, él no usa el término arrepentimiento, su significado está implícito en la idea de ir a Él. De tal manera, hermanos, que ir a Jesús involucra un genuino arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Significa volverse radicalmente de la vida egoísta y material, aquella vida centrada en las obras, y venir a Él como el único y absoluto bien supremo y meta final. Hermanos, arrepentirse es un cambio de mente, un cambio radical en nuestra manera de pensar y de actuar. Implica un giro, hermanos, de 180 grados. Si yo iba por la izquierda, me devuelvo por la derecha. De la carga de la vida antigua hacia el reposo de la nueva vida. Hermanos, y aquí es por eso que yo me pregunto, si volverse a Cristo implica un separarse radicalmente de la vida anterior, ¿cómo puede decir a alguien, hermanos, que se volvió a Cristo si continúa viviendo de la misma forma que siempre ha vivido? ¿De qué se volvió entonces? El gran predicador Charles Spurgeon, él decía lo siguiente: usted y su pecado deben separarse, o Dios y usted nunca estarán juntos. Hermanos, también otro detalle interesante es que el creer y el confiar son sinónimos de la fe, son sinónimos de fe. Por consiguiente, hermanos, el creer en Jesús es venir a Él como el autor de nuestra salvación, como el único camino para llegar al Padre. La persona que recibe su doctrina y cree en Él como el gran sacrificio de expiación, quedará satisfecho por completo y jamás, hermanos, sentirá la infelicidad de su espíritu. Será borrada la culpa de su pecado y su alma será purificada para Dios. Además, se le capacitará para amar a su Creador con todo su corazón y por lo tanto descansará completa, suprema y finalmente feliz en Dios. Hay dos grandes cosas, hermanos, que es a lo que más le teme el ser humano: a la necesidad y a la muerte.
Pero los que se nutran de Jesús no temerán mal alguno, ni pasarán necesidad. Es lo que nos dice a nosotros el Salmo, capítulo 23, versículos 1 y 4. En este versículo 35 también la palabra nunca es relevante en ambas ocasiones. Nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Después de aceptar a Jesús, hermanos, no hay lugar para el hambre y la sed espiritual. Estaremos completamente saciados. Todas nuestras necesidades más urgentes e importantes que tengamos quedarán, hermanos, abundantemente satisfechas. De tal manera que no pasaremos necesidad jamás. No obstante, hermanos, eso no quiere decir que no haya un deseo continuo por las cosas espirituales, ni mucho menos. Pero sí se erradica para siempre la insatisfacción. Y la razón es porque ese deseo por las cosas espirituales, hermanos, no pueden ser llenadas por las cosas de este mundo, por las cosas materiales. La unión con Cristo y la comunión con Dios en Cristo, hermanos, son la vida eterna ya comenzada en nosotros. Por consiguiente, no moriremos eternamente, pues tendremos vida eterna. Ahora, hermanos, también es muy importante que analicemos y comparemos primeramente, la insuficiencia del maná, por un lado, con respecto al todo suficiente pan de Dios. El maná podemos verlo, hermanos, como una tipología, como un tipo de Cristo, que prefiguraba, anticipaba, presagiaba el verdadero pan, el pan de Dios, la todo suficiencia del verdadero maná. Y con respecto a la insuficiencia del maná, el versículo 49 de este mismo capítulo 6 nos dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Hermanos, de aquí la referencia es que muchos israelitas murieron en el desierto. ¿Como resultado de qué? De su incredulidad, hermanos, y de sus murmuraciones. Es decir, hasta ahí les llegó el efecto del maná. El comer del maná no les preservó, hermanos, de la ira de Dios, como nos preserva a nosotros el creer en Cristo. El resto de estos judíos, hermanos, fueron muriendo como consecuencia del curso común de la naturaleza humana caída. Y sus cadáveres fueron cayendo en el mismo desierto donde comieron el maná. Así que, por lo tanto, hermanos, estos judíos no tenían por qué jactarse del maná. Ahora, haciendo una comparación del maná con el todo suficiente pan de vida descendido del cielo, el maná verdadero, representado por Cristo, el pan de vida, hermanos, no hay punto de comparación. Cristo es una clase de pan que quien coma de él no morirá eternamente. Los que se nutran de Cristo, hermanos, tienen vida eterna. Él es el pan que descendió del cielo, hermanos, para que coman y no mueran, como lo dice el versículo 50. Y ese no mueran equivale, hermanos, a no perecer. Es decir, no morirán en el desierto, sino que entrarán a la tierra prometida. Si alguien come de este pan, vivirá por siempre. Continúa diciendo Jesús en el versículo 51. Hermanos, ese es el sentido de no morir. Al final, hermanos, todos, absolutamente todos moriremos físicamente. Pero a diferencia de los no redimidos, no pereceremos, sino que viviremos para siempre. Y aún, hermanos, cuando nuestros cuerpos pasen por el túnel de la muerte física, al otro lado de la tumba, hermanos, nos espera la resurrección para vida eterna. Y aquí hay
hay un detalle que es importante dejar bien claro. El vivir para siempre, hermanos, no es lo mismo que existir para siempre. Porque también los condenados, hermanos, los que están condenados a la condenación eterna, existirán para siempre. Sino que lo que significa es vivir una vida feliz para siempre. La vida verdadera, hermanos, es la nueva relación con Dios. Esa relación de confianza, de amor, de obediencia, y que ya hemos considerado. Y esa relación, hermanos, solo es posible por medio de Jesucristo. Sin Él no podemos entrar en ella. Creer en Jesucristo, hermanos, equivale entonces a venir a Él. Es confiar completamente en Él, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y reconocer que la salvación, hermanos, solo viene por medio de la fe en Él. Arrepentimiento y fe, hermanos, son las dos caras de una misma moneda. Arrepentirse, hermanos, es darle la espalda al pecado. Y creer es mirar al Salvador. Son inseparables, hermanos. No puede existir arrepentimiento sin creer, como tampoco puede existir creer sin arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, Jesús, el pan de vida, Él es el que sostiene la vida. Sin Él, hermanos, la vida no puede proseguir. Mas, sin embargo, hermanos, la gente está invitada a venir a Él y a creer en Él. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. La frase mas os he dicho, otra forma de traducirlo es pero ya os dije. Ahora no está muy claro, hermanos, en qué momento específico Jesús declaró esta expresión. Pero lo cierto es, hermanos, que Jesús, después de declarar que Él es el pan de vida, Él reprendió a sus oyentes por su incredulidad. Claramente la incredulidad de ellos se debía, hermanos, a la propia revelación que Jesús había hecho de Él en cuanto a que Él era el pan de vida. Posteriormente, el rechazo de la multitud hacia Él era inexcusable, hermanos. Era inconcebible que a pesar de que mucha gente lo habían visto, estos no captaran la importancia de sus milagros, ni tampoco la intención de su enseñanza. Simplemente no creyeron. Su actitud fue todo lo contrario a lo que Jesús estaba buscando, mostrando sencillamente, hermanos, que no siempre la fe es un efecto de la vista. Como les aconteció, hermanos, a los soldados de la Guardia del Sepulcro, quienes siendo testigos presenciales de la resurrección, aún así, hermanos, la negaron abiertamente y no creyeron en Él. A estos judíos, hermanos, les sucedió lo mismo que a sus antepasados en el desierto, como lo dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 2. No les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Los milagros que vieron, hermanos, tan solo estimulaban su apetito por más milagros. Estaban intrigados por lo que Jesús podía hacer por ellos, para disminuir las dificultades de sus vidas, pero no estaban dispuestos a creer en Él como su Señor y Mesías. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Amados hermanos, este es un versículo precioso y revelador, pero a la vez, hermanos, un versículo complejo y que ha sido interpretado en muchas ocasiones de diversas maneras. Y sin entrar en detalles con respecto a otras posiciones teológicas, hermanos, sí nos interesa dejar clara y evidenciada cuál es nuestra posición
con respecto a este versículo 37. Las diferencias, hermanos, se dan principalmente alrededor de la doctrina de la salvación, con temas como el de la depravación humana, la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre, la predestinación, la elección, la seguridad de salvación y la naturaleza y extensión del sacrificio de Cristo. Hermanos, estos temas han causado polémica y división durante siglos entre los llamados calvinistas y arminianos, generando, hermanos, confusión y muchas veces hasta temor entre los hermanos por diversas inquietudes. Por ejemplo, preguntas como estas: ¿puede el hombre, a pesar de su degeneración humana, ejercer su propia voluntad para confiar en Cristo? ¿Qué pasa si deseo ir a Cristo, pero Dios no me ha elegido? Aún siendo la voluntad de Dios de que yo sea salvo y derramando Él su gracia, ¿es posible que yo pueda rechazarla? ¿Puede el verdadero creyente caer de la gracia y perder la salvación? Hermanos, estas y muchas otras preguntas se desprenden de posiciones teológicas en torno a este versículo. Por lo que nuestro propósito, hermanos, no es tomar alguna de estas posiciones, ni tampoco causar división en el cuerpo de Cristo. No obstante, hermanos, sí nos interesa dar a conocer lo que nosotros en Calvary Chapel, en Capilla Calvario, entendemos que la Biblia enseña respecto a estos puntos que se desprenden de este versículo. Y nos enfocaremos, y muy superficialmente, en 5 puntos relevantes: la degeneración humana, la elección, la expiación, la gracia y la perseverancia. Puntos, hermanos, que con más detalle y profundidad nosotros los tratamos en nuestros estudios de fundamentos de la fe, los martes a las 6 de la tarde. Así que aquellos que quieren profundizar más en estos temas, cordialmente invitados. Hermanos, con respecto a la degeneración humana, nosotros creemos que todos somos pecadores e incapaces por medios humanos de alcanzar la salvación. Creemos que la paga del pecado es muerte, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que aparte de la gracia de Dios nadie puede ser salvo. Creemos que no hay un solo hombre justo y que aparte de la convicción y regeneración del Espíritu Santo nadie puede ser salvo. La humanidad entera se encuentra caída y en pecado. Con respecto a la elección soberana de Dios, creemos, hermanos, que Dios escogió al creyente en Cristo. Muy importante, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo, en su presciencia, que es el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. Creemos, hermanos, que Dios nos vio en Cristo y desde ese momento, hermanos, fuimos anotados en el libro de la vida, basado en su preconocimiento. Es decir, hermanos, Dios no nos apuntó en su libro el día que nosotros lo confesamos a Él y lo recibimos como Señor y Salvador. No, Él ya desde la eternidad pasada, ya Él nos había visto en ese momento. Él está fuera del tiempo. Y desde ese momento, Él nos anotó en su libro. Hermanos, Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. También creemos que Él ha predestinado al creyente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo ha predeterminado a ser conformado a la imagen de Cristo, santos y sin mancha delante de Él. Creemos también que Dios, por su misma naturaleza, es un Dios infinitamente justo. Por lo tanto, y esto es muy importante, hermanos, no creemos que sus elegidos hayan sido escogidos de manera arbitraria, es decir, eligiendo a ciertos individuos para salvación y trayéndolos a Cristo como un acto de su soberanía y eligiendo a otros para perdición. Hermanos,
Él no hace acepción de personas. También creemos que desde el punto de vista de la responsabilidad humana, Dios manda ahora a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Y que también Dios ofrece salvación sin excepción a todo aquel que invoca su nombre, como lo dice Pablo, Romanos 10:3. Es decir, Él ofrece salvación a todo aquel que reconoce a Cristo, por todo lo que es Él, por todo lo que Él dice ser, y por toda su obra de expiación, conforme a las Sagradas Escrituras. La Biblia también, hermanos, nos enseña que ha sido dada una invitación a todos, pero que solo algunos la aceptarán. Y este balance, hermanos, nosotros podemos verlo por todas las Sagradas Escrituras. Dios claramente elige, no tenemos ninguna duda de ello, pero el hombre debe también aceptar la invitación de Dios. Dios, hermanos, extiende su mano, pero hay una responsabilidad del hombre en tomarle su mano, en responder a esa invitación. En cuanto a la expiación, hermanos, creemos que Jesús murió como propiciación por los pecados de todo el mundo. Y que la justicia de Dios, hermanos, quedó enteramente satisfecha con su sacrificio. Creemos también, hermanos, en que Él perdona a todos los que creen en su muerte y en su resurrección como única esperanza de salvación. Así como también creemos que la vida eterna es un regalo de Dios. Y quien quiera que crea en Cristo, hermanos, no perecerá jamás. El sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo fue claramente suficiente para salvar a toda la raza humana. Pero ojo, hermanos, aunque no todos reciben ese precioso regalo de amor. En cuanto a la gracia de Dios, nosotros creemos, hermanos, que no es el resultado del esfuerzo humano, sino más bien la respuesta a la misericordia de Dios y de su amor para los que crean en su Hijo. El regalo de la gracia de Dios nos da todo aquello, hermanos, que no merecemos y que no podíamos alcanzar con nuestras propias obras. También a través del regalo de su gracia, Dios nos concede el arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios, como lo es la fe. Creemos que la gracia, muy importante, hermanos, creemos que la gracia no es irresistible. El hombre puede resistirla y rechazar esta gracia. Una persona, hermanos, es justamente condenada cuando decide no creer. Nuestro Señor Jesucristo reconoce el hecho de la resistencia y el rechazo humano en diversos pasajes de las Sagradas Escrituras. Juan 5:40, Juan 7:37, Juan 11:26, Juan 12, versículos del 46 al 48. Y un ejemplo de este rechazo a la gracia de Dios está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Cuando Esteban concluyó su discurso a las autoridades religiosas judías, diciéndoles: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. También, hermanos, con respecto a resistir la gracia de Dios, Isaías declara en el capítulo 65, versículo 2: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y finalmente, hermanos, en relación a la perseverancia, creemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que no hay absolutamente nada, hermanos, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y creemos firmemente, muy importante, hermanos, creemos firmemente que el verdadero creyente tiene absoluta seguridad de salvación en Él. Como lo dice Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. Además, hermanos, también creemos que el Espíritu Santo nos ha sellado. Somos pertenencia de Él.
hasta el día de la redención. Pero también, hermanos, es muy importante esto, también somos conscientes de las palabras de advertencia de Jesús, que dijo que no todo aquel que le diga, Señor, Señor, será salvo. Hermanos, aparentemente hay muchos que dicen ser creyentes, cuando en realidad no lo son. Y son bastantes, hermanos, los textos y muy serios al respecto, lo cual conviene revisarlos con cuidado y preguntarnos concienzudamente quiénes son los que cayeron de la gracia. ¿Eran estos verdaderos creyentes? Hermanos, y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que nunca lo fueron. Sin embargo, y en referencia a la certeza de salvación del verdadero creyente, hermano, la palabra de Dios también abunda en versículos que lo respaldan. Según de Pedro 1:10, Judas 24. Si basáramos nuestra salvación en las obras y en las actitudes de la gente, hermanos, nos desanimaríamos. Pero cuando ponemos nuestros ojos en el Señor, estamos confiados. Por consiguiente, en otras palabras, hermanos, nosotros sabemos que existe una iglesia visible, la que todos vemos con nuestros propios ojos y que podemos contar y ver 100 personas, 150 personas, y que está conformada, hermanos, tanto por creyentes verdaderos como por falsos discípulos, practicantes de pecado. En la perseverancia de esos falsos discípulos no creemos. Así también, hermanos, existe una iglesia invisible para nosotros, la que solo Dios ve y reconoce, conformada por los verdaderos creyentes. Nosotros tal vez vimos 150 personas, pero tal vez el Señor solo vio 50. En la perseverancia de esos santos creemos. Finalmente, hermanos, y para concluir esta introducción a este versículo 37, es necesario que sepan que nosotros, hermanos, no tenemos todas las respuestas a estos asuntos, pero sí deseamos diligentemente ser fieles al Señor y a su palabra. No es fácil mantener la unidad en estos temas. Hermanos, pues como sabemos, los caminos de Dios son inescrutables. Y la Biblia nos advierte, hermanos, nos previene a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Nuestro deseo primario, hermanos, es el tratar siempre que podamos, el evitar dividirnos y separarnos como creyentes. Ahora sí, hermanos, nuevamente, leamos el versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Continuando, hermanos, con nuestro estudio y centrándonos específicamente en este versículo 37, debemos de señalar, hermanos, que a la gente pecadora simplemente no le parece una buena idea venir a Jesús. Y a no ser, hermanos, por el poder divino y en este caso el Espíritu Santo, como lo señala el apóstol Juan en el capítulo 16, versículo 8, a no ser de que Él trabaje en las almas de las personas, estos no ven ningún problema en continuar con las vidas de pecado que llevan. Y aquí viene la verdad absoluta. Antes de que alguna persona pueda venir a Cristo, hace falta que el Padre se la dé a Cristo. Cristo se había quejado de aquellos que, a pesar de haberle visto hacer las señales, no creían en Él. Ahora les añade esto otro en este versículo, para despertarles y persuadirles. Y aquí nos surge una pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos pensar que Dios nos ha entregado a Cristo, que el Padre nos ha dado a Cristo, si nosotros estamos entregados al mundo y a la carne? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y pongamos atención a esta frase, hermanos. No dice todos, no, dice todo. Es decir,
no solo sus personas, las que en su presciencia y en su previo conocimiento Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4, sino, hermanos, que todos sus servicios, sus intereses, sus circunstancias son del Padre, y el Padre las encomienda a su Hijo. Y aquí nuevamente nos surgen unas preguntitas. Hermano, ¿estás entendiendo que en el momento en que el Padre te entregó a Cristo, en el nuevo nacimiento, todo tu ser, tus talentos, tus dones, tus servicios, tus intereses, tus bienes, le pertenecen a Cristo? Hermano, ¿estás entendiendo que desde ese momento, todo tu ser, con todo lo que tienes, está al servicio de Cristo? Muy bien. Entonces ustedes me dicen, sí, yo lo entiendo. Entonces te hago la pregunta: ¿te encuentras ya incondicionalmente al servicio de Él? La frase vendrá a mí en este versículo, hermanos, no es una mera promesa, sino una predicción infalible basada en su previo conocimiento, como ya lo mencionamos. Ninguno de los que el Padre le da a Cristo, hermanos, será olvidado. Ni un solo grano de trigo de Dios dejará de ser recogido en su granero. Hermanos, y para explicar este proceso de cómo el Padre nos lleva a Cristo, quiero que analicemos los versículos 44 y 45 de este mismo capítulo 6, donde claramente nos lo explica. Dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Hermanos, en este proceso del Padre para llevar a Cristo a sus elegidos, Él utiliza dos medios de gracia. Ya nosotros lo hemos estudiado acá: su Espíritu Santo y su palabra. El Padre dio la ley de Moisés, es decir, su palabra. Él la dio como ayo, como guardián, como tutor, para llevar a los judíos a Cristo. ¿Quién nos dice eso? El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 24, mostrándoles a la vez su incapacidad para cumplir la ley. Hermanos, para que ellos pudieran darse cuenta, como lo dice Santiago en el capítulo 2, versículo 10, de que con solo que ellos ofendieran en un punto de la ley, se hacían culpables de toda la ley. Y que ellos pudieran entonces reconocer lo perdidos que estaban y la necesidad que tenían de un Salvador. Sin embargo, hermanos, ellos también debían de reconocer, como lo dice Lucas, capítulo 24, versículo 44, que solo Cristo cumplió con todas las figuras y tipologías, y con todo lo que dice de Él, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Es decir, hermanos, con todo lo que dice Él en el Antiguo Testamento. Y que únicamente Cristo fue el que satisfizo absolutamente todos los requerimientos de la justicia que Dios demandaba. Por consiguiente, fue de esta manera, hermanos, como Dios llevó, es decir, como Dios dio a Cristo a su pueblo, por medio de su palabra. Dios el Padre nos lleva a Cristo por medio de su palabra, y de esa misma forma lo sigue haciendo hoy. Esta afirmación, hermanos, nos la confirma también el versículo 45, con la frase: todo aquel que oyó al Padre. Y aquí, bueno, sería preguntar,
oyeron? ¿Dónde oyeron al Padre los judíos? En las Sagradas Escrituras. Y el resto del versículo 45 dice: y el que aprendió de él, ¿de quién, hermanos? Del Padre, viene a mí. Lo que nos reafirma la forma como el Padre nos lleva a Cristo, que es por medio de su palabra. Por lo tanto, Dios envió a sus profetas para proclamar su salvación a este pueblo, y lo acompañó con la predicación, acompañó su predicación con la influencia del Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es exactamente, hermanos, como dijimos, así es como el Señor lo sigue haciendo, para llevarnos a Cristo, a los que han de ser salvos, sin forzarlos, sin arrastrarlos. Los que obedecieron a la verdad, rindiéndose al poder de su Santo Espíritu, fueron salvados, pero quienes no quisieron hacerlo, se perdieron. Desde luego, hermanos, que el Padre da a Cristo solamente a los que creen en Él y obedecen al Evangelio. Y estos tienen que renacer, nacer de nuevo. Los que vienen a Cristo son los que nacen del agua y del Espíritu. Cristo no hace acepción de personas, sino que enseña e invita a todos. Cristo murió por todos, hermanos, y el Evangelio debe ser predicado a todos. Pero los elegidos de Dios, desde antes de la fundación del mundo, son los que son llamados. Veamos cómo los llama. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, y el apóstol Pablo nos dice cómo los llama. Por medio del Evangelio, por medio de su palabra, mediante la santificación por el Espíritu, mediante la influencia del Espíritu de Dios y la fe en la verdad. Creer en Él, creer en su palabra. Es decir, hermanos, los que lo oyen, el Evangelio, y lo obedecen, estos son los que son enseñados por el Padre. Hermanos, esta explicación está ampliamente comprobada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro que registra, hermanos, cualquier cantidad de ejemplos de conversión. Por lo tanto, hermanos, los que no aceptaron a Cristo y al Evangelio, lo que demostraron, ¿qué fue, hermanos? Que no eran su pueblo. La incredulidad de esta multitud, lo único que demostraba es que ellos no fueron dados a Cristo por el Padre. Es decir, que en realidad no eran el pueblo de Dios, no eran pueblo de Dios como ellos suponían. Luego Jesús añade al final de este versículo 37: y al que a mí llegue, no le echo fuera. Hermanos, Cristo declara enfáticamente que Él no rechazará a quien lo busque de todo corazón, con sinceridad y humildad. Solo llegarán al Hijo quienes el Padre le entregó. Pero aún así, como dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17: el que tiene sed, que venga. Y el que quiera, que tome del agua de la vida gratuitamente. Y aquí la idea es la siguiente, hermanos. Es como si Jesús dijera: de ninguna manera le sacaré de las puertas. Hermanos, recordemos que el Hijo de Dios, el verdadero creyente, aún falla, aún peca. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no practica deliberadamente el pecado. Ya no se queda postrado delante de Él. El Santo Espíritu de Dios le contrista, le entristece y no le permite mantenerse bajo el dominio del pecado. Él nos dará la convicción y nos guiará al arrepentimiento verdadero y a la restauración de nuestra comunión con Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él jamás rechaza la súplica de un penitente. No importa, hermanos, no importa qué tan graves hayan sido sus delitos.
excepto con aquellos que profesan ser creyentes y van a Él, hermanos, pero con otras motivaciones, que no son precisamente, hermanos, las de clamar por misericordia, que no son precisamente las de confesar su pecado y apartarse de Él. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermanos, el Señor vino a esta tierra con un propósito: obedecer a la perfección la voluntad del Padre que lo envió. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 34, Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. También en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, versículo 4, Jesús le dijo al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, el hecho de que Jesús haya venido a hacer la voluntad del Padre que lo envió, hermanos, divinamente garantiza la salvación de los elegidos y su seguridad eterna. ¿Por qué razón? Porque como dice este versículo, la voluntad del Padre es que de todo lo que le diere al Hijo, no pierda el Hijo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hermanos, y qué bendición. No se perderá ninguno del grupo asignado a Cristo desde la eternidad pasada y entregado a Él en su momento. Y noten, hermanos, noten nada más ustedes la preciosa promesa cuádruple, según la cual el Hijo nos resucitará intactos en el día postrero, señalada 4 veces, hermanos, en este capítulo 6, en el verso 39, en el 40, en el 44 y en el 54. Lo cual constituye, hermanos, una garantía acorazada, una garantía blindada de salvación eterna para todos los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo, en la oración sacerdotal, nuevamente, en el capítulo 17, versículo 12, Jesús le dijo al Padre: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hermanos, y todos sabemos quién es el hijo de perdición: Judas Iscariote. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que ese hombre no estaba entre quienes el Padre le entregó a Cristo. Hermanos, y el resto del Nuevo Testamento hace eco de la enseñanza del Señor sobre la perseverancia y la protección de los santos. Lean ustedes en Judas 24. El apóstol Pablo también escribió en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30. Porque a los que antes conoció, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, también los predestinó, es decir, los predeterminó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cómo? Santos y sin mancha delante de Él, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, noten solamente la palabra repetida también en estos versículos, cuyo objetivo, hermanos, es enlazar, unir todo el proceso de salvación, desde el pasado eterno, hermanos, hasta la eternidad futura, en una cadena
Nadie, absolutamente nadie se perderá en el camino. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, también el apóstol Pablo expresó su confianza en que el que comenzó en los creyentes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quienes están unidos con Cristo, hermanos, en su muerte, regresarán con Él en gloria. La bendición de la seguridad eterna o de la preservación y la perseverancia, hermanos, de los creyentes, como ya señalamos, nunca está separada de la fe y el arrepentimiento personal. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, aquí nuestro Señor afirma que el cielo le pertenece a todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Reafirmando una vez más, hermanos, lo que hemos venido hablando en cuanto a la protección y la seguridad de los creyentes verdaderos, del versículo 37 al 39. Estos son los que tienen vida eterna. Hermanos, que por definición es una vida que no puede terminar. Por consiguiente, hermanos, la vida eterna que viene a través de Jesús, el pan de vida, debe buscarse, hermanos, con más celo que el pan físico, buscado por la multitud con tanto egoísmo. Hermanos, la próxima semana vamos a continuar, hermanos, con este hermoso relato del apóstol Juan acerca del pan de vida. Ahora, hermanos, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de este estudio? Primeramente, aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra naturaleza innata, caída y corrupta, solo enfocada en nosotros mismos y en nuestros deseos egoístas, y no en el dador de los dones, ni en los demás. Hermanos, quitemos nuestra mirada de nosotros y pongámosla en Él. Segundo, aprendemos que la mayoría de la gente que sigue a Jesús lo sigue únicamente, hermanos, atraído por sus bendiciones, pero no quieren someterse a su señorío, no quieren obedecerle, no quieren escuchar su palabra. ¿Qué es lo que quieren? Sus peces y sus panes, únicamente. Son falsos discípulos que conforman, hermanos, las grandes congregaciones, pero ¿saben qué, hermanos? Sin salvación. Tercero, Cristo es el pan de vida, el único pan, el que nos da vida espiritual y eterna y nos preserva de la muerte. Cuarto, el ir a Cristo implica, hermanos, un arrepentimiento verdadero, un cambio radical en nuestra manera de pensar y de actuar, un separarse completamente de la vida anterior, un volverse a Cristo. De lo contrario, no es arrepentimiento. Más bien podría decir que lo que sí es remordimiento. Quinto, después de aceptar a Jesús, hermanos, ya no hay lugar para el hambre y la sed espiritual. Estaremos completamente saciados. Nunca más tendremos hambre y sed espiritual. Todas nuestras necesidades más urgentes e importantes que tengamos quedarán abundantemente satisfechas. De tal manera, hermanos, que no pasaremos necesidad jamás. Sexto, el maná da vida física, pero no preserva de la ira de Dios ni la vida eterna. El verdadero pan descendido del cielo, Cristo, nos da vida eterna y nos preserva de la ira de Dios. Séptimo, vivir para siempre no es lo mismo que existir para siempre. Porque también, hermanos, los condenados existirán para siempre. Sino que lo que significa, hermanos, es el vivir una vida feliz para siempre. 8. Aprendemos también, hermanos, que a tener presente que la fe no siempre
Es un resultado de la vista, estamos muy acostumbrados a eso. No, no es así, hermanos. Lo que sí les puedo decir es que la fe es un resultado del oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Como dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. 9. No solo las personas que el Padre ha escogido previamente son entregadas a Cristo por Él, sino también sus servicios, sus intereses, sus dones, sus bienes, sus circunstancias. Todo le ha sido entregado a Cristo. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿estás ya incondicionalmente al servicio de Él? 10. Somos traídos, no arrastrados ni forzados por el Padre a Cristo, cuando respondemos al poder del Espíritu Santo y creemos en su palabra. 11. El que busque a Jesús de todo corazón, con sinceridad y humildad, Él no le echa afuera. Nuestro Señor Jesucristo, Él jamás rechaza la súplica de un penitente, hermanos, ya lo dijimos. No importa qué tan grandes hayan sido sus delitos. 12. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre es que Jesús no pierda a nadie de los que le dio, sino que le resucite en el día postrero, entonces eso quiere decir, hermanos, que no se perderá nadie absolutamente. No se perderá nadie del grupo asignado a Cristo desde la eternidad pasada. Y esto nos lo reafirma con una promesa cuádruple de resurrección. Hermanos, y termino en esta noche con estos versículos de Jesús, reiterando la seguridad absoluta de salvación de los verdaderos creyentes. Hermanos, esto es algo para apropiarnos. Tenemos una garantía de vida eterna. Vean lo que Jesús dice en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30. Esto nos da una seguridad, hermanos, para no temer que la salvación la podemos perder. Solamente escuchen: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Hermanos, ¿qué es vida eterna? Es una vida que no se termina. Y no perecerán jamás, jamás morirán. Ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién más grande? ¿Qué circunstancia más grande que el Padre, que Cristo, que nos pueda arrebatar de su mano? Hermanos, qué seguridad para descansar en ello. Hermanos, damos gracias al Señor y le damos toda la gloria a Él por estas preciosas y benditas promesas. Oremos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, queremos agradecerte, Señor, precioso y bendito, esas preciosas promesas, Señor. Oh, Señor, solo el hecho de saber, Señor, que tú no perderás a ninguno de los que Papito Dios te ha entregado, Señor, desde el pasado eterno, Señor. Como dice tu palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oh Dios, gracias, Señor. Solo podemos estar agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú no echas afuera a nadie que llega a ti, Señor. Humillado delante de ti, postrado, pidiendo misericordia, Señor, pidiendo ser lavado por tu preciosa sangre, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser el pan de vida, Señor, el pan que da vida al mundo, Señor. Queremos, Señor, continuar adorándote y alabándote y exaltándote, Señor, por todo lo que tú eres, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener tu palabra y ayúdanos a ponerla por obra. Ayúdanos a llevársela a otros que no conozcan estas verdades. Y una vez más, Señor, continúa tú, Señor, recibiendo la gloria y la honra en todas las cosas. En el nombre que es por sobre todo nombre, oramos. Amén. Muy bien, hermanos.
Señor les bendiga en esta noche, que tengan un feliz descanso en el nombre que es por sobre todo nombre.